Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Vamos a hablar ahora de los motores universales. ¿Por qué se llaman motores universales? Porque en realidad utilizan las dos corrientes, corriente continua o pueden funcionar con corriente alterna. Ustedes me van a preguntar, ¿y cómo es eso? Bueno, ahora yo les voy a explicar. Por ejemplo, los motores como este, como el de una moladora, como este, está compuesto por dos campos. Ya se lo voy a mostrar en un motor de lavarropa, y tiene carbones o escobillas con una bobinada con este tipo de bobina. Ahora en este momento yo voy a mostrarle cómo es un motor de lavarropa y lo voy a desarmar, mejor dicho ya está desarmado. Vamos a sacar las piezas y les voy a explicar por qué funciona universal. Mi objeto, aparte de explicarle esto, es hacer un generador de corriente continua con este motor, que se puede poner en un aerogenerador, un ventilador, un aerogenerador, y vamos a probar qué voltaje o potencia nos da. Este es el motor de lavarropa, es un motor de lavarropa. Como ustedes pueden ver, tiene acá escobillas y tiene doble conexión acá, que ya les voy a explicar cómo es. Yo ahora voy a desarmar otro motor que es exactamente igual que este en el interior para ir explicándoselo. Primero vamos a ir a la pizarra porque es fundamental que vean primero cómo funciona y después acá vamos a ver en la parte física la realidad. Voy a ir a la pizarra y voy a hacer un pequeño bosquejo como me salga en este momento. Bueno, acá viene una entrada de corriente 220 volts, pasa primero por un campo que es un electroimán, tiene el núcleo acá. Este extremo, el otro extremo del electroimán, va al colector de la bobina. Ahora les voy a explicar después en forma física o real. Este es un dibujo. La bobina es esta, la tengo ahí adentro en este momento. Después se la vuelvo a mostrar. La salida del colector del carbón va al otro electroimán y acá viene la corriente 220 volts alternado, una vez positivo una vez negativo, y exactamente igual. Esto es 220 volts. ¿Qué pasa con esto? Hace girar este rotor. Acá llevo unos rulemanes y ahora se lo muestro de forma física o real. Acá yo desarmé el motor, lo voy a tratar de ahí está. Bueno, esta es la bobina o el inducido, que es esta. Quiero que la vean bien. Tiene un colector, le llamamos colector porque hace una especie de repartición de bobina, va conectando una continuación de la otra para que cuando el flujo magnético esté acá arriba se vaya seleccionando la bobina que corresponde y de esa forma gira. El campo magnético está formado por el estator, la parte fija, que es esta, y estos son los dos electroimanes, electroimán arriba y electroimán abajo. Vamos al dibujo que hice yo y le explico en qué consiste cada una de estas. Esta viene a ser la bobina central o el rotor porque rota, gira, y estos dos campos es esta parte, estator porque está estática. Lo demás son tapas, partes del mecanismo. Ahí lo pueden ver más cerca y ahí van a ver cómo es el tema. Campos magnéticos, inducido y rotor con escobilla. ¿Por qué escobilla? Porque esto al girar se enroscarían los cables, entonces lleva un carboncito de roce que se llama motor con colector, que es esto, o motor con escobilla o motor con carbones, que son los que roza. Escobilla y carbón es un término que se usa indistintamente. Vamos otra vez a la pizarra. Fíjense lo interesante que es esto. Cuando la corriente 220, eso pasa en este tipo de motor, en las moladoras, en las máquinas de agujerear y en las moladoras. Vamos a ir así son el diseño de estas máquinas.
La ventaja que tiene muchísimas revoluciones. ¿Por qué? Y mucha fuerza también. Ahora le voy a explicar el principio. Cuando acá entra la corriente, primero pasa por el campo y después alimenta la bobina. Sale de la bobina y pasa por el campo. Cuando usted frena el centro del bobinado, aumenta el consumo en las bobinas y aumenta la potencia. Por consiguiente, mientras más consume el eje, mayor campo magnético se genera en los electroimanes, porque la fuerza es directamente proporcional al efecto que está haciendo acá. Si yo lo suelto, se empieza a acelerar y agarra, qué sé yo, hasta 10.000 revoluciones, porque el motor está muy liviano. Y cuando yo empiezo a frenar el eje, empieza a aumentar la fuerza en forma proporcional, porque aumenta el campo magnético con el mismo efecto de que al girar menos el rotor, el consumo del campo aumenta y aumentan las líneas de fuerza, y las líneas de fuerza hace que aumente el torque o la potencia. Es de 220 volts. Ahora le explico. Si yo pongo acá corriente continua, quiere decir que siempre el de arriba sea positivo y siempre el de abajo sea negativo. En este momento yo le estoy poniendo corriente continua. Este campo puede ser norte, el de la bobina puede ser sur, de este lado, el otro campo del otro extremo es sur y el otro campo de la bobina va a ser norte. Volvamos. Cuando le ponemos corriente continua, ¿qué quiere decir? Que va en un solo sentido la corriente, es positiva siempre. Alimenta el campo, este campo que está acá también es alimentado y se forman campos que son atraídos y hace que gire y va cambiando absolutamente el colector para que esto tenga más giro. Cuando yo freno el eje del motor, que es un motor de corriente continua en este caso, funciona perfectamente y aumenta el consumo porque eso se llama motores serie. Serie porque están en serie los campos con la bobina. Los motores serie tienen esa ventaja, que cuando se adaptan al esfuerzo que hacen, más esfuerzo, más consume, inmediatamente aumenta el campo, más fuerza tiene o más torque. ¿Por qué funciona con corriente continua? Bueno, porque los campos se forman. Ahora vamos a hablar poniéndole corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia que anda con las dos corrientes? Porque cuando acá se invierte, si este motor fuera de corriente continua y no tuviera la conexión esta, cuando usted invierte los cables, el motor giraría para otro lado. En este caso gira, supongamos así. Cuando se invierte la corriente, pasa de positivo a negativo, el de abajo pasa lo mismo, el conector de abajo pasa lo mismo. Si arriba es negativo, abajo es positivo. Cuando arriba es positivo, abajo es negativo. ¿Y qué sucede? Se invierte el campo pasa a ser sur. ¿Por qué? Porque invertimos los cables. Este pasa a ser norte, porque invertimos los cables. Este pasa a ser sur, porque invertimos los cables. Y el electroimán de abajo o el campo pasa a ser norte. Pero fíjense en lo que pasa, se siguen atrayendo, porque o cambié el de arriba o cambié el polo de la bobina, siempre se siguen atrayendo. O sea que corriente positiva o negativa, al cambiarse simultáneamente el campo con respecto a la bobina, que también se cambia, siempre mantiene el mismo sentido de giro. La única forma de cambiar el sentido de giro es cambiar el sentido de entrada de los campos. Por eso se llaman motores de corriente universal. Estos motores tienen la posibilidad de andar con corriente continua o corriente alterna. A ver si lo entendimos. Cuando se invierte, en el caso de la corriente alterna, también se invierte el campo interno del bobinado rotor, y es como si no se hubiera invertido, porque cuando invertimos uno también se invierte el otro y el efecto es exactamente el mismo. Entonces, sea corriente alterna, que va variando, el motor gira para el mismo lado, y si es corriente continua también va a girar para el mismo lado. Por eso se llaman motores universales, y son motores universales tipo serie, que cuando aumenta el consumo acá en el efecto que hace en este caso la moladora, aumenta la potencia porque aumenta el campo magnético, aumenta las líneas de fuerza. Al yo frenar esto, aumenta las líneas de fuerza y aumenta la potencia. Cuando dejo de consumir energía mecánica acá, el motor se acelera y tiene casi 10.000 revoluciones.
Entonces es proporcional al efecto que tenga acá mecánico. En cambio, en los otros motores se mantiene continua la velocidad de acuerdo al voltaje. Estos motores son universales y de velocidad muy alta, por eso se usa en emuladores, en agujereadoras y todo eso. ¿Yo qué quiero hacer? Este video es para explicarles cómo funciona un motor de corriente universal, que es continua o alterna, pero mi intención en definitiva es transformar, que va a ser en otro video, este motor en un generador. Va a ser un generador de corriente continua, no va a ser un generador de corriente alterna, de corriente continua. Voy a modificar los campos magnéticos, esto, le voy a dar más vueltas de alambre y le voy a poner corriente aparte, lo voy a alimentar aparte para que se mantengan constantes la polaridad, y de la bobina, cuando la haga girar dentro de ese campo, que va a girar con una hélice de un aerogenerador, me tiene que salir en forma inversa corriente por el colector. Podría ponerle imanes acá, pero cuando le pongo, si le pusiera imanes, no necesitaría activar con corriente los campos para que se produzca el campo magnético, porque se va a producir por imanes. Pero ¿cuál es la diferencia que va a tener esto? Que cuando está en vacío no va a haber consumo de fuerza. A medida que se empiece a acelerar, se va a retroalimentar, va a aumentar, va a ser proporcional el campo a la velocidad. Porque ya me pasó cuando hacía un aerogenerador con imanes, es muy potente, y a veces con poco viento no alcanza a vencer la resistencia del electroimán y no carga. Tiene que haber bastante viento para que cuando venza la resistencia del imán empiece a generar. En este caso, como los campos van a estar sin corriente, cuando está sin viento o con poco viento, yo voy a hacer que sea proporcional. Más cantidad de corriente al campo, más se va a frenar y va a corresponder con más viento. Esto no lo puedo hacer ahora porque tengo que bobinar distinto. El inducido lo voy a dejar igual, con la misma bobina, pero el estator le voy a cambiar por más cantidad de vueltas y alambres más finos para que consuma muy poca corriente y el campo magnético sea alto, muchas líneas de fuerza. Bueno amigos, mi intención era mostrarles cómo funciona un motor universal conectado en serie y cómo voy a tratar de hacer un generador de corriente continua para cargar una batería y transformarlo en un aerogenerador que va a tener que tener 2 aspas nada más porque va a ser de altas revoluciones, y cuando no excito los campos magnéticos, el generador va a estar totalmente libre, livianito, muy livianito, y la excitación del campo va a ser proporcional a la cantidad de viento que mueva la aspa. Entonces no voy a tener el problema que tengo cuando le pongo imanes, que no se mueve cuando hay muy poco viento. Va a ser exactamente regulable, poco viento, poco campo magnético, va a girar y va a generar poco, por supuesto. Más viento, más campo magnético, va a generar más y va a frenar un poco más. Esa es mi intención y esa es la idea de este video. Si les gustó, denle like y sigamos en el canal. Hasta la próxima.